Estamos con Karina León, doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Bueno, especialista en temas que tienen que ver con la educación y la tecnología. Es más, dirigís un centro de estudio que está dedicado a eso. Sí, es un centro de innovación en tecnología y pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. La primera pregunta, cada vez que hablamos de tecnología, hablamos de educación, la primera pregunta que nos surge es ¿cómo han hecho los docentes, que son los que por ahí son los encargados de llevar eso al aula, para no convertir la tecnología en una herramienta didáctica más? Mira, es uno de los temas cruciales, como vos decís. En los docentes encontramos diversidad. Hay docentes que venían experimentando mucho con temas de tecnología, que son pioneros, que han introducido las tecnologías de manera muy interesante y enriquecedora. Esos docentes hoy están aprovechando las tecnologías desde otro lugar. También hay docentes que recién están empezando a transitar el tema de las tecnologías y por supuesto que nosotros entendemos las tecnologías desde un lugar no solo educativo sino también cultural. La idea de que los docentes entiendan que hay un puente entre los jóvenes, las redes sociales, lo que les pasa fuera del aula, lo que se llama más allá de la escuela y lo que sucede en la escuela. En este sentido, hay pocos docentes que hoy están haciendo esta conexión entre lo que es el aprendizaje invisible o estas ideas de aprendizaje en redes y potenciar las tecnologías desde el punto de vista educativo en lo que es el entorno escuela en un sentido amplio. Los recorridos son heterogéneos y encontramos docentes que se animan y arriesgan un poco más y otros que tienen su resistencia. Pero esto no es algo nuevo, esto es algo que hemos vivido con cada inclusión de tecnología en el sistema educativo. Cuando uno analiza cuáles han sido las herramientas, por llamarlo de algún modo, de comunicación dentro del aula, no hay ninguna diferencia de cuando comienza la educación desde el punto de vista formal hasta la actualidad. Habrá ido cambiando de tiza a fibra, de pizarrón a pizarra, cambiaron las lapiceras por los bolígrafos, pero más o menos siempre es la misma reproducción, es decir, alguien que muestra algo, que comunica a través desde un centro, digamos, y la periferia, que serían los alumnos que de algún modo simplemente copian. Las tecnologías cambian mucho este paradigma, porque la posibilidad de interactuar es muy distinta y el trabajar en redes es más diverso aún. ¿Cómo se puede conciliar eso? Es decir, una costumbre seglar de usar pizarrón y copiar en carpeta a esto de interactuar en forma casi igual. Es un cambio profundo, es un cambio que tiene que ver con que aprender en redes o pensar en redes o usar el Twitter de una manera que fragmenta el sentido de las frases pero que se puede incorporar con algún valor para la enseñanza, interpela de alguna manera esta práctica que vos decís tan epicéntrica en el rol docente. De todas maneras, yo sigo pensando que el docente es una brújula. No es el centro, pero es una brújula. Las ideas de inteligencia colectiva o el aprendizaje en redes son muy importantes, pero también se tienen que combinar con saberes disciplinares, habilidades pedagógicas y competencias comunicacionales. En esta mixtura que hay que hacer entre esta idea de redes o aprendizaje en redes y aprendizaje o inteligencia colectiva, el docente también debiera entender cuáles son hoy los ejes curriculares más fuertes. Hay un tema que es muy complejo y es que los contenidos a enseñar son muchísimos. Entonces, mientras la escuela no tome una decisión también respecto de qué hacer con este currículum tan extenso que tiende a la cobertura y no a la profundidad, ahí va a haber una tensión siempre, porque las tecnologías nos están abriendo un acceso a mucha información y la institución escolar, y estoy hablando desde la primaria hasta la universidad o desde el jardín hasta la universidad, tiene que tomarse su tiempo para pensar cuáles son hoy los temas más ricos en relación con las habilidades profesionales para estos jóvenes en el futuro, hacia dónde debería atender la escuela, el concepto de ciudadanía. Estos son debates que son profundos porque nos interpelan no solo en la enseñanza, nos interpelan como ciudadanos en esta era digital. En este sentido, yo entiendo que se trata de tensiones, como te digo, tensión entre cobertura y profundidad, tensión entre las redes y el individuo, tensión entre lo público y lo privado. Estas tensiones que hoy las tecnologías nos instalan son tensiones que debieran potenciar el rol docente si el docente lo toma en serio para profundizar en el cambio que tiene que hacer. ¿Crees que el docente sigue siendo central en la tarea educativa, por lo que decías? Cuando se habla de una vasta currícula en la escuela, se habla de una selección, obviamente, de contenidos,
Cuando en Internet decimos que hay una gran cantidad de información, decimos que ya hay una infoxicación, comienza a haber fuera, no digo en los ámbitos escolares, pero por ejemplo en el periodismo, lo que se llama el curador de contenidos. ¿El docente pasaría a cumplir un rol similar dentro de la escuela? Yo creo que el rol central tiene que ver con ayudar a construir conocimiento de tanta información. En eso es central. O sea, ¿quién dice que de toda esta maraña de información que vos mismo estás diciendo que también se ve en el periodismo, el alumno pueda construir buenos conocimientos? El conocimiento se construye a través de la mente y el docente podría favorecer procesos en la diversidad cognitiva, en la diversidad cultural, siempre y cuando tenga claro que estos procesos no son fáciles, son complejos y que él mismo se tiene que empapar de las cuestiones que pasan hoy con las tecnologías. O sea, él mismo tiene que tomarse su tiempo, ver qué hay y trabajar con el tema de vinculación con la validación de la información, la selección de fuentes válidas, la construcción de conocimiento. El conocimiento sigue siendo disciplinar, pero uno podría favorecer procesos transdisciplinares. Eso lo puede hacer el docente con los alumnos, el docente con una conducción que sepa de introducción de tecnología en el aula. Acá también no te olvides que están los directores o la gente que gestiona las instituciones, que también tiene que abrir de alguna manera esos muros de los que hablábamos. También tiene que ser la tendedora de puentes en esta construcción que hay que hacer colectivamente, ¿no? Creo que es inevitable también preguntar tu opinión sobre cuáles son los resultados que se pueden llegar a ver, muy pocos todavía, pero ya algo en ciernes, sobre el Plan Conectar Igualdad. Bueno, sí, son pocos los resultados, pero bueno, hay que ir analizándolos en el contexto. Hay un tema que es la conectividad y que tiene que resolverse. De todas maneras, es un tema de los más complejos, es un país grande. Yo celebro que cada chico tenga su computadora. En algunos casos fui a escuelas que tienen este programa y que ya llegaron las computadoras y ves gente de 14 años que son inmigrantes digitales, para usar este término tan acuñado, porque son chicos que antes no tenían su computadora. Entonces, en términos de lo que es inclusión social, que un chico de 14 años de sectores desfavorecidos o chicas embarazadas que están en el secundario puedan acceder a lo mismo que tiene un chico de clase media alta como proyecto de inclusión social, es bienvenido. En términos de resultados, hay mucho por transitar. Yo creo que hay que empezar a visualizar buenas prácticas. Y muchas de estas buenas prácticas tienen que ver con docentes que quieren incursionar, que como te decía, ya tienen un recorrido y entonces pueden ir más allá de la mostración o de un uso básico de la herramienta GeoGebra para matemática. Pueden ir más allá porque tienen una visión distinta de la tecnología. Quizás sean pocos, pero estos pocos son pioneros y pueden multiplicar. En un panorama diverso y heterogéneo como nuestro país, celebro, por eso te digo, la inclusión social, celebro que los chicos que no tenían acceso y que están migrando hacia esto se conviertan realmente en usuarios críticos de la tecnología y empezar a ver las buenas prácticas. No hay en todos lados buenas prácticas, pero sí en algunos lugares, y estas prácticas son iluminadoras de lo que se puede hacer con tecnología sin entenderlas desde un uso instrumental, entendiendo que las tecnologías son relacionales. Esto es una visión que transmite un cambio. Si yo hago algo con la tecnología me hace algo a mí. O sea, cambio mi manera de pensar cuando uso en un buen sentido y en un uso comprometido la tecnología. Esto es lo que hay que empezar a visualizar, que las tecnologías nos cambian cuando hay buenos usos, cuando hay buenas prácticas, cuando hay contenido, cuando hay un sentido de lo que estoy haciendo. El sentido es ético, es cultural, es político, no es solamente educativo, pero es un sentido. Y este sentido tiene que ver con eso, con encontrar el lugar donde las tecnologías también nos permiten mejorarnos como seres humanos, mejorarnos en la ciudadanía, que nos ayuden a pensar mejor y a mejorar nuestra cognición, que es lo más rico que tenemos como sujetos, como seres humanos. Muchísimas gracias, Karina. No, de nada.